Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar. Asal Suba y Erkan Merik, dos nombres muy queridos por el público, intentaron darle una nueva oportunidad a su relación. Pero lamentablemente las cosas no salieron como esperaban. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? Quédate hasta el final para conocer todos los detalles, porque esta historia tiene giros inesperados. Según fuentes cercanas, Asal y Erkan habían mantenido una relación marcada por la pasión y también por las diferencias. Después de un tiempo separados, decidieron intentarlo una vez más. Erkan y yo hablamos mucho, queríamos darnos otra oportunidad, pero no fue posible, confesó Asal Suba con un gesto de tristeza en una reciente entrevista. Sus palabras dejaron claro que la decisión no fue fácil y que ambos tenían la ilusión de que esta vez las cosas serían diferentes. El encuentro entre ellos habría sido muy emotivo. Testigos aseguran que se les vio juntos en un café de Estambul, conversando durante horas. Nos reímos, recordamos viejos momentos, parecía que todo podía volver a empezar, habría comentado Asal a una amiga cercana. Sin embargo, poco después, todo se derrumbó. Teníamos el deseo, pero la vida nos mostró que no siempre basta con querer, declaró Erkan Merik, confirmando que las diferencias personales fueron más fuertes que el cariño que aún existe entre ambos. Este intento de reconciliación generó gran expectativa entre sus seguidores, sobre todo porque muchos fanáticos los recuerdan por la química que compartieron en la serie Arnsen Koi. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Queremos verlos felices juntos, escribieron algunos fans, mientras que otros opinaban, quizás es mejor así, cada uno por su camino. Lo que más llamó la atención fue la sinceridad de Asal al admitir que el cariño nunca desapareció, pero que la relación no podía sostenerse solo en sentimientos. Lo intentamos, pero a veces hay heridas que no cierran. Aunque siempre lo voy a respetar y a querer de una forma especial, expresó la actriz, dejando ver que no hay rencores, sino un cierre necesario para ambos. Por su parte, Erkan también se mostró reflexivo. Asal es alguien muy importante en mi vida. Quisimos reconstruir lo nuestro, pero entendimos que lo mejor es seguir caminos diferentes. Así es la vida. Sus palabras muestran madurez y aceptación de una situación dolorosa, pero inevitable. Este episodio nos recuerda que incluso las parejas más queridas pueden enfrentarse a obstáculos imposibles de superar. La vida personal de los famosos siempre está bajo la lupa, pero en este caso, ambos han manejado la situación con transparencia y respeto. Su historia genera empatía, porque ¿quién no ha intentado alguna vez recuperar una relación que marcó su vida? La noticia, lejos de apagarse, comenzó a encender debates en diferentes espacios digitales. Algunos seguidores sostienen que la pareja fue víctima de la presión mediática, mientras que otros creen que simplemente no estaban destinados a permanecer juntos. Esta dualidad de opiniones generó un fenómeno curioso. Foros, grupos de fans y hasta páginas dedicadas a ellos comenzaron a discutir intensamente sobre el futuro de ambos. La vida de Asal Suba y Erkan Merik no es la de una pareja común. Desde su aparición en la pantalla, cada paso que dieron fue seguido de cerca por medios y admiradores. La fama, aunque brinda reconocimiento, también impone un peso difícil de sobrellevar. Cuando estás en el ojo público, todo se magnifica. Una discusión privada se convierte en noticia nacional, señaló un experto en farándula turca. Esto explicaría por qué, a pesar de la química, la relación se enfrentó a retos adicionales. No se puede ignorar el impacto de los fanáticos. Muchos de ellos ven en la pareja un símbolo de amor romántico nacido en la ficción y trasladado a la realidad. El fenómeno de las parejas de pantalla siempre ha fascinado a la audiencia, pues conecta con la ilusión de que lo que se ve en una serie pueda sobrevivir fuera de ella. Sin embargo, este mismo fenómeno puede convertirse en un arma de doble filo. Las expectativas son tan altas que cualquier tropiezo se vive con decepción colectiva. Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios.
Videos recopilando los mejores momentos de Azal y Erkan en la serie Adnsen Koi volvieron a circular, acompañados de mensajes de nostalgia. Otros usuarios, en cambio, defendían la decisión de ambos, resaltando la importancia de priorizar la salud emocional y el crecimiento personal sobre una relación que ya no funcionaba. Un comentario en particular se viralizó: amar no siempre significa quedarse. A veces el mayor acto de amor es dejar ir. Estas palabras resonaron profundamente entre quienes también habían atravesado rupturas significativas en sus vidas. Otro aspecto importante es el rumbo profesional de Azal y Erkan. Ella se encuentra en un momento de expansión, participando en nuevos proyectos que exigen tiempo, viajes y dedicación. Él, por su parte, ha expresado su interés en enfocarse en su desarrollo artístico y en explorar nuevos papeles. Sus agendas, llenas de compromisos, habrían dificultado aún más la posibilidad de sostener una relación estable. A pesar de todo, lo que más conmovió fue la humanidad con la que ambos enfrentaron la situación. No hubo declaraciones ofensivas, ni reproches públicos. Al contrario, mostraron respeto mutuo y madurez, lo cual generó admiración incluso en quienes se sentían decepcionados por el desenlace. Este ejemplo deja una enseñanza valiosa: los famosos también sienten, también sufren y, como cualquier persona, atraviesan procesos de duelo y de cierre. El futuro de Azal Suba y Erkan Merik es incierto en lo personal, pero prometedor en lo profesional. Mientras ella sigue conquistando nuevos espacios en la televisión y el cine, él se prepara para proyectos que podrían sorprender gratamente a sus seguidores. Aunque la ilusión de verlos juntos nuevamente parece haberse desvanecido, la expectativa por sus carreras sigue intacta. La historia de Azal y Erkan quedará como un capítulo especial en la memoria colectiva de sus fans. Un recordatorio de que el amor, incluso cuando no triunfa, puede dejar huellas imborrables. Y que a veces, las segundas oportunidades no significan un fracaso, sino una forma de confirmar que cada camino tiene su propio destino. Este episodio invita a reflexionar sobre cómo las relaciones humanas, especialmente bajo la mirada pública, requieren valentía y sinceridad. Azal y Erkan mostraron ambas cualidades. Su historia no termina con un final de cuento de hadas, pero sí con un mensaje poderoso: el respeto y el cariño pueden sobrevivir a la ruptura. Para muchos, esta es una enseñanza más valiosa que cualquier romance idealizado en pantalla. Porque en la vida real, lo más importante no siempre es quedarse juntos, sino aprender a soltar con amor. Hasta aquí nuestra noticia de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Les hubiera gustado ver a Azal y Erkan juntos nuevamente o creen que fue lo mejor separarse definitivamente? Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo de las celebridades.